Askirukipan, Takenitaki, buenos días a todos. Buen día. Buen día. Buenos días. Buenos días, Yatichiri. Buenos días. Askisumaurukipan, que sea un excelente día para todos. Carurcaba. Inicio de semana fructífero para todos. Vamos a empezar con la clase de lo que es del idioma aymara, ¿ya? Bien, antes de iniciar, vamos a aclarar algunas preguntas que me han hecho. Me han inundado igual de mensajes este fin de semana, ¿ya? Número 1, las tareas eran por Facebook. Esta vez vamos a combinar Facebook, vamos a hacer en la página, ¿ya? En tema de página, no es necesario que estén inscritos en la página. Si quieren, suscríbanse, eso es aparte, ya, eso es individual. La contraseña que tienen solamente es para una página en específica, que son las indicaciones, el desarrollo del curso, ¿ya? Eso tienen que tener claro. Ahora, obviamente, si no están registrados en la página, aparece como invitados, no hay problema, ¿ya? La cosa es que tienen que cumplir con la tarea, ¿ya? Entonces, si quieren suscribirse, suscríbanse a la página. Les va a llegar algunos boletines, alguna información, digamos, de interés, ¿no? Para los que se suscriban, ¿ya? A la página, ¿no? Pueden crear su cuentita, publicar pueden postear, pueden hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, no es obligatorio eso, pero si quieren, lo hacen, ¿ya? Ahora, otro respecto a lo que es el Facebook. El Facebook lo publican, ¿no? Entonces, hay algunos que no, todavía tienen dificultad, ¿no? Es como postear cualquier imagen, pero la cosa es que lo tienen que hacer en el grupo, ¿no? Entonces, una vez que lo hacen, no es necesario que manden varias veces hasta que aparezcan. No, no es así. Entonces, una vez que manden, clarito les aparece pendiente, ¿no ven? Entonces, suficiente. Entonces, yo lo reviso y una vez que lo reviso, lo apruebo y recién aparece en el grupo, ¿ya? Eso van a tener en cuenta también. Porque hay algunos que lo han mandado unos 10 veces, ¿no? En la misma tarea, ¿no? Entonces, no va a aparecer lo mismo. Hay otros que en el grupo han dicho, ¿no? Y me han escrito varios respecto a eso. No, mi tarea no aparece, no, mi tarea no aparece, ¿no? Eso van a tener en cuenta. Ya no aparece en el momento, sino tengo que revisar, registrar y recién hago que aparezca en el grupo, ¿ya? Ahora otra cosa, es rechazado como 3 o 4 tareas, ¿ya? Es rechazado. Entonces, significa que no están escritos bien, ¿ya? Tienen una indicación clara, ¿no ven? Les he dicho, van a copiar del diccionario, ¿no? Les he dicho, se van a inventar o van a hacer otra cosa, o, ¿no ven? Entonces, además tienen gratis el diccionario en plataforma, ¿no ven? Lo único que tienen que hacer es descargar y buscar las palabras, ¿no ve? Y copiar tal cual. Porque hay algunas palabras que pese que ahorita vamos a repasar, me han seguido escribiendo, ¿no? Con vocales E, O, ¿no? Y con las letras C, G, F, me han escrito, ¿ya? Entonces los he rechazado. Ahora hay otros que dicen, no, no aparece el mío, ¿no? Entonces ya hasta anoche, hasta las 11 de la noche ha sido aceptado, ¿no? A no ser que después hayan mandado, ¿ya? Si no aparece, entonces significa que no han subido bien o no han subido al grupo o han subido en su perfil personal, no han subido en el grupo, ¿ya? Entonces, en un momento voy a actualizar también, cuando terminemos voy a actualizar, voy a aceptar también las tareas, ¿ya? Entonces, a tomar en cuenta eso. Otra cosa que me han escrito, les he sugerido uno, ¿ve? Este es el libro base que estamos, del cual vamos a desarrollar, ¿ya? Entonces, hay algunos que ya se han comprado, ¿no? Y otros me han dicho, ¿dónde adquiero? ¿Cómo lo adquiero? ¿No? Y está en la plataforma también. Pero hay otros que me han pedido, ¿no? Personalmente, el día de hoy a las 5:30 de la tarde voy a estar en el teleférico amarillo, perdón, teleférico lila aquí en San Pedro, ¿ya? Aquí en la ciudad de La Paz, los que quieran adquirir directamente, por si acaso es voluntario, ¿ya? Pero vamos a desarrollar de este libro básicamente, ¿ya? Pero no le estoy obligando a nada, ¿no? Solamente a los que me han escrito, los que quieren adquirir de forma directa, hoy ya voy a estar a las 5:30 en el teleférico Lila aquí de San Pedro, ¿ya? Ahora, algunos me han escrito de Puno. Voy a estar dentro de 2 o 3 semanas en Puno también. Los voy a avisar, ¿ya? Les tengo que recoger certificados de la 4ª versión. Entonces voy a estar entregando certificados recogiendo, ¿no? Y entregando los certificados en Puno
Entonces los voy a avisar, los voy a llevar algunos libros, los que quieran, también en Puno, ¿ya? Ahora me han escrito que de Santa Cruz o de Cochabamba, hacemos envíos por si acaso, ¿no? Internamente ya me voy a comunicar con ellos hoy día, ¿ya? Entonces, hay muchos mensajes que están sin leer todavía. Entonces, simplemente eso como algunas aclaraciones eh, antes de iniciar la clase. No sé si tienen alguna pregunta Sí, antes de licenciado, iniciar. disculpe, buenos días. Sí, Aparte de lo que usted va a estar en algún lado para vender, ¿hay en otros puestos, no sé, parece que creo que he leído no sé, en algunos lugares, mil disculpas, pero parece que hay en algún lado para vender en el Alto o en la ciudad? la ciudad de La Paz, ¿no? Plaza del Estudiante, está en la página, ingresen ahí, dice, ¿no? Libro sugerido, dice, ¿no? Ahí está. Entonces, algunos ya han adquirido y algunos me han pedido solamente autógrafo. No sé por qué. ¿Ya? Entonces, eso, ¿ya? Entonces, vean, por si acaso hoy día voy a estar yo, tal vez otro día más para los que no puedan hoy día, ¿ya? Entonces, eventualmente hoy día voy a entregar algunos libros para los que quieran, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta respecto a las tareas, al desarrollo? ¿No? Muy bien. Entonces, empezamos con el aprendizaje, ¿ya? Ya hemos visto lo que son los consonantes, ¿no? Tenemos 26 consonantes y esto Hola, simplemente voy a repasar, ¿sí? Adelante. buenos días. Disculpe, en la página que está, dice, ¿no es cierto? Tarea primero y todo eso, ahí he puesto, ¿es necesario colocar la página web? ¿Cómo? No la entiendo. En la tarea uno. Sí, en la tarea uno No, dice, ¿no? no es necesario, no es necesario, ¿ya? Se Solamente lo que envía es, y se envía la tarea y ya no hay que volver a enviar porque dice tal, parece que ya envió, como acaba de decir, se envía creo varias veces y entonces seguramente recibe varios, ¿no? Eso me ha pasado a mí. no, Entonces en se tema de envía, página no. En tema de página lo pueden leer ese rato mismo, es un comentario, lo tienen que leer ese rato mismo. Lo que yo autorizo es en Facebook, ¿ya? En el grupo de Facebook. Son dos cosas diferentes, ¿ya? Dos formas de publicar diferentes, ¿ya? entonces por este lado también, ¿no es cierto? Como no lo entiendo ahora, ya me es O sea, complicado. donde dicen nos ha mandado, ¿no es cierto?, un link, he apretado ahí y entonces de ahí dice tarea uno, responder, dice. Ahí he respondido, ¿está bien eso? Claro, y tiene que Ah, leer ya, ya, ¿no ve? Ha sí, leído sí, su sí, comentario, ¿ve? Ah, está bien. ya, El gracias. otro es en el grupo de Facebook, ¿no? Esos dos vamos a utilizar principalmente para las tareas, ¿ya? Entonces vayan familiarizándose. Hay algunos también que me han pedido grabación, ¿no ve? Hay un enlace igual, ¿no ve? En la página, ¿no ve? Donde están las tareas, todo, dice, ¿no ve? Grabaciones, para acceder a las grabaciones. Ese enlace va a ser para todas las grabaciones, ¿ya? Siempre lo van a encontrar de todas las clases, las grabaciones en ese enlace, ¿ya? En un orden, por si acaso, ¿ya? Licenciado, Bien, ahora sí, empezamos. licenciado, buen día. ¿Sí? Licenciado, muy buenos días. Habla Juan Carlos Uri Laguna. Licenciados, recién me acabo de unir al grupo y al curso, toda vez que mi persona estaba de viaje. En el lugar donde me encontraba, el internet es muy intermitente. De repente no he podido ingresar y mucho menos poder enviar los trabajos, todo eso. Entonces estoy llegando recién esta madrugada a las 5 de la mañana, licenciado. Entonces, quería pedirle que si de repente le pueda enviar los trabajos en el transcurso de esta tarde, Hasta hoy licenciado. día, hasta hoy día. Hay algunos que me han mandado por WhatsApp. No voy a revisar tareas por WhatsApp, ¿ya? Porque se llena la memoria y tengo una aplicación que lo elimina básicamente de forma inmediata, ¿ya? Ni siquiera voy a ver sus tareas por WhatsApp, ¿ya? Eso van a Ya, tener en cuenta, ¿ya? Entonces, clarito son las indicaciones por dónde tienen que mandar, a no ser que les pida por WhatsApp personal o en el grupo, ahí lo van a hacer recién, ¿ya? Entonces, siempre las indicaciones. Ahora hay otro que han hecho pregunta es respecto al hasta cuándo es el tiempo para la entrega de las tareas. Siempre va a ser antes de la siguiente clase, es decir, hasta hace unos 20 minutos era la presentación de la tarea 2, ¿ya? Entonces, siempre antes de la siguiente clase, ¿ya? Entonces, eso ténganlo para todo el curso, ¿ya?
Ahora me puede mandar luego, ¿no? Entonces, no lo voy a aceptar. No va a aparecer en el grupo de Facebook, ¿ya? A no ser que sea algún caso excepcional, lo voy a aceptar, ¿ya? Está bien, licenciado. Listo, creo que no hay más preguntas, ¿no? Hay otros que siguen haciendo preguntas obvias, ¿no? ¿Cuándo inicia el curso? ¿Cómo me inscribo? Se supone que ya están inscritos, por eso están en el grupo de WhatsApp, ¿no ven? Entonces, creo que no han leído algunos antes de inscribirse, ¿no? ¿Ya? Entonces van a leer todas las indicaciones si no han leído hasta ahora todavía, ¿ya? Ahí tienen también un PDF, toda la información, ¿sí? Bien, ahora sí, empezamos. Vamos a empezar por este cuadro fonético porque considero que hay que repasar, porque hay algunos que no lo han asimilado todavía. Este es lo más elemental. Si estamos aquí mal, vamos a estar mal en todo el aprendizaje. Hemos dicho, hemos identificado, la segunda clase hemos visto esto, ¿no? Hemos dicho, hay algunas letras que son del castellano que no utilizamos en el idioma aymara, ¿no? Y hemos identificado, ¿no? Principalmente la B, la C, la D, la E, la F, la G, la V, la Z. Hay algunas letras, la vocal E, la vocal O, ¿no ve? Hemos hecho una lista, ¿no ve? Entonces, con esas letras, consonantes y con esas dos vocales, no se escribe el idioma aymara, ¿ya? Entonces, para los que se han equivocado todavía. Entonces, si no está aquí en el cuadro fonético, ya no tienen por qué utilizar esas letras para la escritura del idioma aymara, ¿ya? Entonces, a tener en cuenta. Entonces, por eso les he dicho, y tienen para que descargarse este cuadro fonético también, ¿no ven? Y además les he dicho, se van a descargar, ahí está en la página colgado este cuadro, para que se descarguen y vean al momento de escribir, ¿ya? Ahora, hemos visto consonantes, esta parte principalmente, ¿no? La pronunciación y lo que es la X, hemos dicho que tiene otro sonido. También ya hemos visto lo que son las tres vocales, ¿ya? Ahora vamos a ver lo que es la diéresis, ¿no? Eso vamos a ver, ¿no? Algunas reglas básicas de lo que es la diéresis, ¿ya? Antes de ver la diéresis, vamos a hacer repaso, ¿ya? Todos enciendan sus micrófonos, después de mí van a repetir, ¿ya? Todos, enciendan, cantesi, pam, micrófono, cantesi, pam, ya, tapeni. Pa, a, Muy bien. A ver, Eddie Arratia, vamos. Eddie Arratia. Pa, a, ta, ta, a, cha, a. Eddie. ¿Dónde se ha perdido el Ismi? Eddie. No está. Ahora sí. Ka, Apaguen sus micrófonos. Más. a, ka, Ya. Asian Pass. Buen día. Adelante. Ya. Pa. Micros, por favor, se escucha eco. ¿Puedo continuar? Ya, dale, Asian. Ya. Pa, 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 no. Ya. Ta, 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 cha, ka, ka,
Ka. 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 Ya, te falta esta parte, ¿ya? Y lo que son las explosivas. Recuerden, esto es simple. Pa, Sí. ta, cha, ka, ¿no? Puntos de articulación, ¿ya? Ya. Aspiradas. Pa, ta, cha, ka, explosivas. A, cha, ka, ¿ven? Ahora esta parte falta pronunciar, te falta hacer diferencia, ¿ya? Entonces no es ka, ¿no? Esto es ka, esto es ka, ¿no ven? Los puntos de articulación, ¿ya? Ka, ka, ja, ya, muy bien. Van a repasar todos, ¿ya? Así de forma, eh, en todas las clases vamos a repasar, ¿ya? Hasta que esté muy bien, ¿ya? Ahora de las vocales hemos dicho que solamente hay 3 vocales, ¿no ven? Y vocales alófonos, ¿ya? Los vocales alófonos son la E y la O. Entonces la I cambia al momento de pronunciar cuando está con cualquiera de estos 4 consonantes. O la U cambia cuando está, ¿no? Con cualquiera de estos 4 consonantes. Es la regla básica, ¿no ven? Entonces no es ahora cómo sé que es alófono, no, ya saben, ¿ya? Ahora nos falta lo que es la diéresis, ¿ya? Entonces vamos a ver la diéresis. Listo. La diéresis en aymara se conoce como alargamiento vocálico, ¿ya? Alargamiento vocálico. ¿Ya? ¿Qué significa? Nosotros, por ejemplo, en castellano tenemos un alargamiento vocálico, es el acento, ¿no ven? Entonces decimos lección, ¿no ven? ¿No ven? Reunión, ¿no ven? Entonces hay tilde, digamos, ¿no? Que utilizamos para hacer la entonación, ¿no? Son vocales tónicas, ¿no? Que llevan acento, ¿no ven? Ahora, en el idioma aymara no hay acento, ¿ya? Entonces muchos dicen, no, siempre me dicen, el aymara es bien tosco, es difícil de aprender, ¿no? Feo es, me han dicho, no, guau, no, sí, seco, ¿no? Entonces, parece, ¿no? Nuestro aymara es así seco, así seco es, ¿ya? Entonces no hay estas entonaciones así, ¿no? En el aymara, ¿ya? Cuando hay estas entonaciones, hay un sufijo que lo suaviza, ¿no? Ja, ¿no ve? ¿No? Ja lo suaviza, ¿ya? Entonces, vamos a ver ese sufijo más adelante, ¿ya? Entonces, diremos, ¿no? Alargamiento vocálico va a ir con las vocales, ¿ya? Entonces, el alargamiento vocálico va a estar con cualquiera de los 3 vocales, ¿ya? ¿Sí? Con los 3 vocales, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. Ahora, como es alargamiento vocálico, como va con los 3 vocales, significa que al momento de pronunciar la vocal lo vamos a alargar un poco, ¿ya? Entonces, digamos, una vocal A, digamos, va a representar a, ¿no? Una vocal I va a significar, ¿no? Y una vocal U va a significar, ¿no? U. No van a decir a, I o U, ¿no ve? Ustedes deben recordar las clases de música, ¿no ve? Entonces, los signos musicales, creo que se llaman signos, tienen tiempos, ¿no ve? Entonces, la negra, la blanca, tienen un tiempo, 2 tiempos, ¿no ve? Entonces, voy, ligerito voy, así no les hacían cantar en música, ¿no ve? Entonces, una vocal, un consonante, tiene un tiempo de pronunciación, ¿no ve? Entonces, decimos A, decimos I, decimos U. Cuando encuentren con diéresis, las vocales van a alargar, ¿no? Entonces, no va, así más o menos, un poquito van a alargar la pronunciación. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende esta explicación? Sí, profesor. ¿Ya? Entonces, simplemente lo van a alargar, no van a decir a o i, sino no, i, u, a, ¿no ve? Entonces, un poco de lo habitual van a alargar la pronunciación de la vocal cuando se encuentre con la diéresis. ¿Queda claro, no ve? ¿Sí? Sí. Sí, Muy bien. sí, queda claro. Ahora Sí. vamos a ver algunas reglas básicas, algunas, ¿no? Faltan algunas, pero los más importantes lo vamos a ver ahora, ¿ya? Primera regla. Cuando la vocal, o es decir, cuando se contraen, ¿ya? Entonces, diremos 1,
Uno, contracción. ¿Ya? Ejemplo, es el más común. Por ejemplo, este saben, ¿no? Maya. Esto es número 1, ¿ya? 1. ¿Ya? 1. Siguen entrando. Vamos a admitir. Ya, 1. Maya, 1. ¿No ven? Entonces, digo, ¿no? Maya. Paya. ¿Qué? ¿No? ¿No? Pues, paya también. Paya. Este es el 2. ¿Ya? Estos dos números. Cuando expreso, por ejemplo, cantidades, ¿no? Es como en castellano. Digo, una casa, ¿no ven? Entonces, en Aymara se contrae como un casa, así más o menos, ¿ya? Entonces, cuando expreso cantidades, en vez de decir maya, voy a decir ma. Sigue significando uno. Simplemente se ha contraído, ¿ya? Como en inglés también, ¿no ve? Que esa contracción en inglés, ¿no? Entonces, este ya no lo hemos colocado. Ma, ahora significa uno, ¿ya? Lo mismo con el 2, ¿no? En vez de decir pa allá, digo pa, ¿no? Significa 2. ¿Me dejo entender? Contracción. Entonces, cuando es contracción, usamos la diéresis en la vocal. ¿No? Lo mismo, voy a poner otra palabra, ¿no? Aquí para que tengan claro. Jaya, ¿no? Jaya significa aquel, ¿ya? Aquel significa. Entonces, en vez de decir jaya, entonces yo voy a decir ja, ¿ves? Sigue significando aquel. ¿Ya? ¿Queda claro? Eso es contracción, ¿ya? Entonces, cuando reducimos la palabra, se utiliza la diéresis. Ahora, no es todas las palabras, solamente hay algunas palabras que se contraen, ¿ya? Eso también van a tener bien en cuenta, ¿ya? Entonces, no hay que contraer todas las palabras, sino solamente son algunas palabras, ¿ya? Que en el camino vamos a ir conociendo, vamos a ir identificando, ¿ya? Esa es la primera regla, ¿ya? Contracción. ¿Alguna pregunta? No, ¿Cómo? Siempre que vamos usamos, vamos a conocer las palabras, pero si por A o B, por ejemplo, yo, antes de ayer he estado viendo lo del diccionario, ¿cómo reconocemos las palabras que hay que contraer específicamente? No solamente la escritura, ya, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, de la escritura con el tema de las vocales alófonos ya es un poco mucho más sencillo Claro. que cuando no sabías nada, pero en este caso sí se hace un poquito complicado en el tema de la contracción. ¿Cómo sabríamos que hay que contraerla? Ya, eso ya tiene que ver con el tema del uso nomás. Ya tienes que familiarizarte con el idioma aymara nada más, ¿ya? Entonces, no hay una regla básica, tales palabras, ni siquiera hay un listado, ¿ya? Entonces, ya depende al uso del idioma como tal, ¿ya? O sea, se podría decir que aquellas palabras que tienen un alargamiento de pronunciación se podrían contraer. No. No. Solamente hay algunas palabras que se pueden contraer y eso depende del uso del idioma aymara, ¿ya? Entonces, no te puedo decir qué palabras son exactamente, porque eso incluso puede variar de un lugar a otro, ¿no? Hemos hablado de la variación dialectal, ¿no? ¿Ya? Entonces, para saber exactamente, ya tienes que hablar el idioma aymara, tienes que conocer, ¿ya? Okay. Gracias. Muy bien. Una preguntita. Sí, adelante, Raúl. ¿Puede ser por el contexto que se identifique? Tal vez posiblemente, pero no tiene que, para dominar esta parte, tiene que saber hablar aymara, ¿ya? Ya, Porque listo, algunas gracias. solamente les va a decir ja. Ahora, si no sabes de qué palabra proviene y estás perdido, ¿no ven? ¿Sí? Por eso digo, por el contexto tal vez. Sí, podría Del ser por el orden de la contexto, frase. ¿ya? Ahora, algo que no les he dicho, en el idioma aymara las palabras tienen dos sentidos, ¿ya? Entonces, uno es el significado literal, ¿no? De la palabra, y otro es la parte contextual, ¿no? Por ejemplo, simplemente les pongo un ejemplo, ¿no? Año, ¿no? Una palabra. Si buscan en diccionario significa sucio, ¿no ve? ¿Sí? Ese es un significado literal, pero en realidad no significa eso de acuerdo al contexto, ¿ya? Entonces significa otra cosa y es una palabra mala, digamos, ¿no?
¿Ya? Entonces, eso van a tener en cuenta en cuanto a las palabras en idioma aymara. Todas las palabras tienen así, ¿ya? Bien, eso es el primer uso. Sí, Justamente eso quería preguntarle, porque mandando el trabajo que usted dejó, encontré una palabra que era Jancolarama, que resulta que era Larama, significa el del color azul claro, pero hasta donde yo lo conocía, pues era otra cosa, ¿no? Era una palabra fuerte ¿ya? Como Jaira y Larama. no como cuando insultan. Ya, podría ser. Ahora, la rama Porque, en sí no es insulto, depende del contexto, ¿no? Por ajá, sí, ejemplo, ¿no? Hay algunos que siempre se enojan, dicen, ¿no? Por ejemplo, a un mayor le dice yocaya, se enoja, ¿no ve? ¿Qué es yocaya? Es niño. Pero dile a uno de 30, 40, 50 años, es una ofensa, ¿no ve? Entonces, a ver, les voy a decir igual a ustedes, ¿no? La última clase vamos a ver insultos, ya. Siempre me piden, y yo les digo, la última clase, pero nunca vemos porque los insultos básicamente no existen, depende del contexto, ¿no? Hay alguna que otra palabra, digamos, pero tú puedes insultar con las palabras bien comunes, ¿no? Pero depende del contexto, ¿no? Nada más. Entonces van a ir familiarizándose ustedes, ¿no? Con esas palabras, ¿ya? Ya, sigamos avanzando, no nos desviamos del tema. Ese es el primero. El segundo, la segunda regla básica. Cuando juntamos dos palabras, ¿ya? Dos palabras. Unimos, juntamos dos palabras, ¿ya? ¿Qué significa? A ver, voy a juntar dos palabras. ¿No? Ya, dos palabras. Por ejemplo, a ver. Ya, este es el más común. Chica, esto es mitad, ¿ya? Mitad, chica. Uru, eso es día, ¿ya? Día. Chica, uru. Entonces yo podría decir mediodía, ¿no? Entonces yo podría decir así. Chica, uru. ¿No ve? Mediodía, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Chica, Sí, uru. sí. Mediodía. ¿No ve? He juntado dos palabras. Pero en algunas circunstancias no lo van a decir así separado. ¿Ya? No lo van a decir, sino lo van a decir así. Chikuru, que significa mediodía, ¿no? En este caso, esto ya se junta, ¿no? En castellano. Ya, así. Mediodía. Chikuru, ¿no ven? ¿Han visto el uso de la diéresis? Ahí está, ¿no? Chikuru, que significa mediodía. A ver, otra palabra. A ver, vamos a entrar con los días, ¿ya? Hoy día, lunes, viene del inglés, ¿no? Monday, ¿no ve? ¿Qué es Monday? Referir a la luna, ¿no ve? El lunes que nosotros conocemos también es de la luna, ¿no ve? En Aymara también, ¿no? Paxi, que sería luna, esto tiene dos significados, ya veremos más adelante. ¿Ya? Paxi, luna, y día es, perdón, Uru es día, ¿no ve? Ya hemos anotado. Entonces yo podría decir fácilmente, Paxi, Uru, ¿no ve? Que significaría lunes, ¿no ve? ¿Sí? Lunes. Ahora voy a hacerlo en una palabra, ¿no? Paj, suru. Ahí está el uso de la diéresis. Entonces, cuando juntamos dos palabras, se utiliza la diéresis. ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? Claro. No. Muy bien. Ahora vamos a ver la tercera regla del uso de la diéresis, ¿ya? Tercera regla. Voy a decir números ordinales, ¿ya? Tercero, números ordinales, ¿ya? Números ordinales. Esto vamos a ver en su momento, pero simplemente les adelanto un poco, ¿no? Cuando el número cardinal, ¿no ve? Número cardinal termina en vocal I, voy a decir O en vocal A, entonces la terminación va a ser
iri. ¿Ya? Iri. Entonces, por ejemplo, maya termina en vocal A, ¿no ve? Entonces, la terminación para señalar el número ordinal va a terminar en iri, ¿ya? Si el número termina en vocal U, entonces la terminación va a ser en uri, ¿ya? Ejemplo. Maya hemos dicho que es 1, ¿no ve? Esto es número 1, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Sí. Bien, entonces esto es un número cardinal, ¿no ve? Entonces yo digo, ¿no? Maya. Ah, la regla. Ah, entonces iri, ¿no ve? Borro la vocal. Ah, aquí voy a colocar para que tengan claro. Mairi. Maya. Entonces, reemplazo la vocal por el iri, ¿no ve? Mairi, ahora ya significa primero, número ordinal, ¿no ve? Señala el lugar, ¿ya no ve? Ha llegado primer lugar, ¿no ve? Primero, no ha llegado, no decimos, ha llegado 1, ¿no ve? No decimos, ¿no ve? Entonces, cuando señalamos lugar, números ordinales, utilizamos la diéresis. ¿Quedó claro? Sí. Sí. Sí, sí. Entonces, cuando estemos viendo números cardinales, números ordinales, vamos a repasar esta parte, pero ya ténganlo presente de que en los números ordinales utilizamos la diéresis. Siguiente regla, 4. Cuando cambia de significado, la palabra, ¿ya? Y esto es un ejemplo clásico, típico nada más, ¿ya? No existen muchos. Ejemplo, este ejemplo es, ahí está, chaca, ¿ya? Chaca significa puente, ¿ya? Puente, chaca, puente, ¿ya? Chaca, ¿no ven? Simple, ¿no ven? Chaca, chaca, ¿no ven? Simple. Ahora, hay una palabra que es exactamente lo mismo, chaca, solamente que lleva la diéresis aquí. A ver, lean chaca, ¿no ven? Entonces, alargan. Esto es chaca, esto es chaca. A ver, logren diferenciar o alguien no puede. A ver, pronunciación. Chaca, chaca. Eso, muy bien. Aunque exagerando un poco, pero para familiarizarse, ¿no? ¿Ya? A esto es tallo. ¿Ya? Esto es tallo. Son dos cosas diferentes, ¿no? Esto es puente y esto es tallo, ¿no? Chaca, tallo. ¿Ya? Entonces, en este caso, utilizamos lo que sería la diéresis. ¿Ya? Creo que es esta única palabra, ¿ya? Entonces, van a tener en cuenta eso, ¿ya? Siguiente regla, número 5. Cuando conjugamos verbos, ¿no? Verbos básicamente en tiempo pasado, tiempo futuro, ¿no? Eso ya vamos a estar viendo en tema de conjugación, ¿ya? Básicamente se ve en Aymara intermedio así en extenso, pero si nos da tiempo ahora, lo vamos a hacer, ¿ya? Al final, en la recta final del curso, ¿no? Conjugaciones de los verbos. Ya, bien. Van a disculpar el ruido. Se va a callar, ¿ya? Todos los verbos en el Aymara, ¿no? A ver, vamos a empezar por el castellano. ¿Cómo terminan los verbos en el castellano? Los verbos infinitivos. Ar, ir. Terminan en ar, ir. ¿No ve? Ir. ¿Sí o no? Todos los verbos en castellano terminan en esas palabras, diríamos, ¿no? ¿Ya? En los verbos infinitivos, ¿no? En el Aymara, los verbos terminan en aña. ¿Ya? En aña, iña, uña. ¿No ve? Puede ser con vocal i, ¿no ve? O puede ser con vocal u, ¿ya? Aña, iña, uña. Me dejo entender, ¿no ve? Todas las palabras que vean que está escrito así,
es verbo, ¿ya? Todas las palabras que terminan aña, iña, uña son verbos. ¿Alguna pregunta de eso? No, ¿no ven? Correr, por ejemplo, ¿cómo se diría? Ijuña. Ay, hijo. Aña, ¿no? Ya, entonces todos terminan aña, iña, uña, ya, eso van a tener. Ya vamos a ver los verbos también, ¿ya? Ahora, aquí estamos trabajando con un verbo, ¿no? Si es verbo, se puede conjugar, ¿no ve? Entonces yo puedo decir, yo iré, tú irás, ¿no ve? Se puede conjugar, ¿no ve? En Aymara también, ¿ya? Entonces ahí se dice lurairi, ¿no? Verbo. Entonces yo voy a decir, mañana yo voy a ir, ¿no ve? Tiempo futuro, ¿no ve? Entonces, sará ña, ¿no ve? Ese es nuestro verbo. Entonces, contracción del infinitivo ña y la vocal ya lleva diéresis. Sará, ¿no ve? Esto es iré, ¿no ve? Estoy conjugando en tiempo futuro. ¿Me dejo entender? Hanat, Hanich. Sí, sí, se entiende. Ya, a ver, voy a poner otro ejemplo más. A ver, ¿qué puede ser? Iquiña. Esto es consonante y a la vez es verbo. Iquiña puede ser la frazada, ¿no ve? Ahí es como, no consonante, ¿cómo se dice? Una palabra normal, ¿no ve? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice aquello que no es verbo? La palabra se me fue ahorita. Sustantivo. Sustantivo. Sustantivo, ahí está, nombre, ¿no? O sustantivo, ¿ya? Entonces aquí podría ser sustantivo, ¿no ve? Iquiña, la frazada, la colcha, ¿no? Iquiña. Ahora, iquiña a la vez es verbo que significa dormir, ¿ya? Entonces tiene dos significados. Entonces ahora lo voy a utilizar como si fuera un verbo, ¿ya? Entonces iquiña es dormir, ¿no ve? Dormir. Ahora esto yo podría conjugar en diferentes tiempos, lo mismo que saraña, ¿no? Entonces voy a decir nayaj iki. ¿Qué estoy diciendo? Dormiré. Dormiré, ¿no ve? ¿Sí? Dormiré, ¿no ve? O puedo decir, yo dormía, ¿no ve? Tiempo pasado testimonial, ¿no ve? Iquitata. Yo, esto significaría, yo había dormido. ¿Ve? Iquitata. ¿Ya? Entonces, cuando conjugamos verbos en diferentes tiempos, principalmente en tiempo futuro, pasado testimonial y pasado no testimonial, en esos tres casos, se utiliza la diéresis, ¿ya? Entonces, cuando veamos verbos, ya vamos a ir viendo, ¿ya? Esas 5 aplicaciones son básicas en cuanto a lo que es el uso de la diéresis en el idioma aymara. No sé si tienen alguna pregunta, consulta. ¿Alguna pregunta? Muy La bien. verdad sí, pero como usted ha dicho, bueno, se irá viendo por al desplazamiento del curso, porque igual no me entra lo de lo que cambia la diéresis en, por ejemplo, en iquitata, iki, cómo cambiarlo. Pero no, por Yo, favor, diga en qué yo palabras va. entiendo, sí, yo entiendo que la diéresis aquí en Iquitata está cumpliendo la función de pasado. Pasado En testimonial. Iki, claro, pasado testimonial. En cambio, en Iki está cumpliendo esa I de diéresis, está cumpliendo la función de futuro. Ahora, Correcto. la palabra tata con la diéresis en la A es la que siempre se va a referir al futuro, al pasado. Sí, no sé, anatatata, ¿no? Siempre va a ser esto. Ahora hay una Hinata, terminación básica, ¿ya? la palabra hinata, creo. De acuerdo. Ese tata y con la diéresis ahí se va a referir sí o sí al pasado. Claro. Ya, Todos eso por los... ejemplo es otro que no Ya, lo es está que, mencionando. claro, ahorita estamos en lo básico, ¿no? Entonces, enseñar los
¿no? Sería bueno que lo mencione, por más que estemos en lo básico, porque de todas maneras no lo vamos a saber reconocer o no lo vamos a saber hablar. Ya, pero ahora todavía no vamos a conjugar, no necesitamos aprender. ¿Ya? Sí, bueno, eso nos lleva repitiendo en todas las clases, pero por más que no vamos a conjugar o como usted dice, no necesitemos aprender, sería bueno aunque sea mencionarlo y decirle esto se refiere al pasado, ¿no? Es lo que estoy diciendo. Siempre cuando conjuguemos en pasado testimonial, la terminación va a ser de esta forma. ¿Ya? ¿Está claro? Sí. ¿Ya? Ahora hay una, pero esto es igual avanzado y para los que están aprendiendo les va a parecer chino, ¿no? ¿Ya? Hasta ahí lo voy a ver, ¿ya? Entonces, cuando hablamos en primera persona, pues yo digo, ¿no? Por ejemplo, la terminación va a ser za, ya primera persona. Segunda persona, ta, ¿no? Entonces, ¿cómo son esos, no? Por ejemplo, yo digo, ¿no? Nayaj sarta, ¿no? Yo voy. Humaj sarta. Hupaj sari, ¿ve? Estoy conjugando, ¿no? Entonces, las terminaciones. Entonces, simplemente esto es como ejemplo, ¿no? Entonces, lo que me dicen aquí, lo que me preguntan, no es tan simple como parece, como esto, ¿no? Es como decir, además va a ir estos, ¿ya? Va en diferentes personas, digamos, ¿no? Las terminaciones. Ahora, este es singular. Estamos viendo 3 personas, ¿no? La cuarta persona, digamos, el tan, ¿no? ¿Ya? Ahora, en plural se mantiene, pero hay cierta variación igual, ¿no? Entonces, no veo necesario todavía analizar, ver la composición, digamos, de las palabras en el idioma aymara, ¿ya? Entonces, lo primero, aprendan de forma, el habla como tal, luego ya van a estar identificando los sufijos, todo eso. Aquí para aprender esto, nos falta ver lo que son sufijos. Cada sufijo significa una cosa, ¿ya? Entonces, no se aceleren, con calma. Y si quieren, tienen el libro, ahí pueden ver los sufijos, los significados. Ahora, si eso no es suficiente, hay libro también de Aymara intermedio, ¿ya? Entonces, ahí están todos los sufijos, ¿ya? Entonces, con eso ya lo pueden complementar. Listo. Ahora, tenemos... Ah, no, ya no tenemos tiempo. Ya, hasta aquí hoy día. El día miércoles vamos a ver ya tema de los saludos, ¿ya? Entonces, ya vamos a ir ya entrando. Hasta aquí es la parte inicial, la parte elemental, ¿ya? Aquí no hemos aprendido nada más que cómo está conformado las letras, los vocales, todo eso. Aquí no hemos aprendido. A partir de la siguiente clase ya vamos a aprender y ya vamos a saludarnos, despedirnos en el idioma aymara, ¿ya? Entonces, está aquí la parte teórica inicial del idioma aymara. No sé si quieren hacer alguna pregunta final antes de terminar. Yo no he podido subir trabajo porque No logré escuchar. Rebota. No se escucha, no se escucha. Subo y tengo algunos problemas cuando dice subir tarea. Una hoja en blanco. Hola. No logré entender, no se ha escuchado, ¿ya? Dice, pero de profesor, todas formas que ya hemos aclarado al principio, ¿no ve? Puede subir ahora. Ya, excepcionalmente, ¿ya? Ya saben, antes de la siguiente clase es la entrega de las tareas, ¿ya? Y al principio ya lo he aclarado. Y reitero a algunos, esta tarde voy a estar a las 5:30 en el teleférico Lila de San Pedro, ¿ya? Bien, terminamos nuestra canción. ¿Sí? ¿Va a traer libros de Aymara Intermedio también esta tarde? No, Aymara Intermedio todavía no, solo en digital hay eso todavía. Ah, ya, Tichiri, muchas gracias. Muy bien, entonces terminamos con nuestra canción. Enciendan sus micrófonos. Ya, Tichiri, perdón, el precio del libro. 30 bolivianitos. Y está en la plataforma también. Bien. Taquini, enciendan sus micrófonos. Enciendan. Ya. Maya Paya Kimsa.
Wari wawi. Wawita. Akakoyon sakayaku. Akakoyon Waleki kising